Un cordial saludo para todos los amigos del Buen Dios y para toda la comunidad del Carmelo y para usted, Padre Pedro Justo. Un saludo desde la Plaza de San Pedro, en Roma. Ya vamos llegando a la medianoche, pasada la medianoche, 7 horas de diferencia tenemos en estos momentos, pero con todo el ánimo y con todo el deseo de conocer de este gran hombre, de este magnífico hombre, Jesús de Nazaret. Buenas tardes, Padre. Rupe, buenas tardes. Bueno, continuamos en el capítulo 9 y hoy hablaremos de que lo decisivo es el amor. Lo decisivo es el amor. Jesús no tiene dudas de que el amor es la única forma de llegar al reino de Dios. Jesús habla en repetidas ocasiones del amor de Dios y amor al prójimo. Cuando en ocasiones le preguntaban a Jesús sobre el mandamiento más importante, él respondía. El primer mandato es Shema, Shema Israel, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero enseguida añade otro mandato. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Es lo que decía Jesús, Padre. Sí, Rupe, Jesús está retomando el Antiguo Testamento cuando habla de lo que tú mismo refieres hace un instante sobre el Shema. Shema es escucha. Yo creo que es el gran decreto, porque la fe por el oír y por el oír la palabra, y nosotros a través de la escucha pues fortalecemos nuestra fe. Es necesario escuchar a Dios. Digamos que la fe viene por la escucha y la misericordia viene por la visión. Por eso es tan importante escuchar a Dios y escucharnos para saber qué creemos y en quién creemos. Y por eso también es tan importante cuando alguien nos está hablando y sobre todo nos está contando su necesidad, que podamos mirarlo a los ojos. Mirándolo a los ojos se despierta en nosotros la entrañitis aguda, y la entrañitis aguda es eso que nosotros llamamos esplainizomai, es decir, el movimiento de vientre, movimiento de entrañas, que hace que sintamos el dolor del otro como propio. Ahora, claro, es muy novedoso en Jesús que ponga el amor a Dios y el amor al prójimo en el mismo renglón y en el mismo grado de importancia. Está claro que para Jesús Dios está aconteciendo en el otro. Entonces, si Dios está aconteciendo en el otro, amar a Dios tiene la implicación de amar al otro. Y amar al otro tiene la implicación de amar a Dios. Por eso, luego el apóstol Juan en una de sus cartas dirá que si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos unos mentirosos, somos unos embusteros. La mejor manera de amar a Dios es amando a cada ser humano, porque el Dios que nos revela Jesús es un Dios que está implicado en el ser humano. Y la experiencia cristiana pues nos invita a que para llegar a Dios logremos atravesar o cruzar la vida del ser humano. En consecuencia, es imposible una experiencia amorosa de Dios si no hay una experiencia amorosa del ser humano. Es imposible, es impensable. No se puede disociar este binomio que en realidad es inseparable. Definitivamente, pues nos queda a nosotros claro en la escena del lavatorio de los pies
donde Jesús se quita su túnica, se ciñe una toalla, toma una jofaina y una palangana y decide lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, realizando un oficio que era propio de los esclavos. Cuando llega al apóstol Pedro, entonces Pedro le dice: no me lavarás tú a mí nunca los pies. Y Jesús le dice a Pedro: si no te dejas lavar los pies, entonces hazte de cuenta que no tuviste nada que ver conmigo. Y Pedro le dice: entonces no solo los pies, sino también la cara y las manos. Y lo que este texto realmente revela, mi queridísimo Rupe, es que tal vez Pedro tenía un amor muy especial por Jesús, aunque era un amor con ciertos temores. Pero seguramente en sus relaciones con sus compañeros era tosco, rudo, difícil, brusco. Y lo que le está enseñando Jesús a Pedro es: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué lo dirá al finalizar el Evangelio de Juan? Y por supuesto, el amor a Dios se expresa en esto de apacentar al otro, de amar al otro. Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces, tanto en la escena del lavatorio de los pies como en esa última escena que acabo de mencionar, Jesús nos está pidiendo a todos que para poder amar a Dios de manera auténtica es necesario que seamos capaces de volcarnos, de vaciarnos en favor del otro. La mejor manera de decirle a Dios te amo es amando a cada ser humano. Padre, bueno, es que Jesús establece una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. No concibe Él que estos sean inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. No es posible adorar a Dios en el templo y vivir olvidado del que sufre. Dice el libro que el amor a Dios que excluye al prójimo se convierte en mentira. Claro, Rupe, y fíjate que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús dice: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la creación, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis, forastero, me hospedasteis. Preguntamos: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? Entonces hay una plena identificación, sin viso y sin sombra de duda, una plena identificación entre Dios y el ser humano, porque Dios está aconteciendo en el ser humano. Y todo lo que hacemos por el ser humano es para honra, honor, gloria de nuestro Dios. Padre, pero el amor a Dios no se puede quedar reducido solo a amar al prójimo, ni el amor al prójimo significa que sea ya en sí mismo amar a Dios. Son dos cosas diferentes que deben ir unidas siempre. Claro, Rupe, por ahí hay un gran escritor que dice que nuestra fraternidad está inspirada en la paternidad de Dios. Entonces, yo puedo ser muy buen hermano, ¿y qué me inspira a mí a ser buen hermano? Lo que me inspira a ser buen hermano es ser buen hijo. Mi madre solía decir que era imposible ser buen hijo
si no éramos buenos hermanos, porque cada dificultad que teníamos entre hermanos, cada ruptura, cada desacuerdo, cada desencuentro, producía un dolor inmenso y una grieta en el corazón de mi madre. Entonces, eso, digámoslo, que desde una teología más natural, más doméstica, queda muy claro que para ser buen hijo hay que ser buen hermano. Es imposible ser buen hijo si no se es buen hermano. Me inspira el amor a Dios, mi amor por el otro. La fraternidad es consecuencia de reconocer a Dios como Padre. Claro, claro que sí, Padre. Con base en todo lo que nos has explicado, solo se vive como hijo o hija de Dios si vivimos de manera fraterna con todos. Indudablemente, indudablemente. Bueno, aquí digamos que hay una gran diferencia entre el amor como experiencia de Dios y lo que nosotros solemos llamar filantropía, que es el amor por el ser humano, pero que no está inspirado en nuestra experiencia trascendente y en nuestra relación con Dios. Yo puedo ser un filántropo y decir, me gusta amar al ser humano, servir al ser humano, donar todos mis bienes al ser humano, sin que esté inspirado en el amor a Dios. Pero yo creo que ahí encontramos en esos ateos filántropos unos creyentes anónimos, y unos creyentes anónimos, es decir, ellos no saben que en el fondo están honrando con su filantropía al Dios amor, al Dios amor. Nada que tenga que ver con el amor deja de ser suscitado por la fuerza del Espíritu de Dios. Así muchas veces estemos negando a Dios, pero muchas veces negamos a Dios con las palabras, pero con la vida ratificamos al Dios de la vida y al Dios del amor. Y por eso hay cristianos anónimos y ateos anónimos. Y hay personas que dicen creer mucho en Dios, pero a la hora de la verdad no les importa el otro. Y hay personas que dicen no creer en Dios, pero a la hora de la verdad les importa mucho el otro. Yo creo que no es lo que brota de nuestros labios, sino lo que hacemos en la vida. No es el que diga Señor, Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. Bueno, Padre y querida comunidad del Carmelo y todos los que siguen este programa, yo me despido por hoy, pero espero nos veamos nuevamente en 8 días para que sigamos hablando como siempre, un poco más de Jesús de Nazaret. Padre, querida comunidad, a todos ustedes, buena noche, nos vemos pronto, en 8 días. Chao, gracias. Bueno, Rupe, ya queremos terminar este programa diciendo que la esencia de la vida cristiana es el amor y que Dios nos salve de toda egolatría y de todo egocentrismo para que nos podamos donar a la manera de Jesús. No es que el egoísmo sea malo, lo malo es el egocentrismo y la egolatría. En todo caso es importante que cada uno pueda pensar en sí mismo, pero no solo para quedarse pensando en sí mismo, sino para dar lo mejor de sí. Feliz noche a todos.